Considerado por muchos como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, convertido en una figura de la lucha libre mexicana y dejando un gran impacto en lo que fue la popularidad de esta en los Estados Unidos, el éxito de El Latino Hit tuvo un declive en el ring después de un accidente que lo llevó a abusar de las sustancias ilícitas hasta el punto de casi arruinar su carrera por completo. Pero aunque logró redimirse en sus últimos años, sus adicciones le pasarían factura y esta vez nada lo salvaría de su triste final. Y es que después de lo que fue su accidente a finales de los 90s, en el que sufrió lesiones que fueron tratadas con analgésicos, el latino más querido de la World Wrestling Entertainment o WWE demostraría su debilidad fuera del ring cuando comenzó a hacerse adicto a las sustancias, pues incluso tras sanar y calmar sus dolencias, continuó abusando de medicamentos hasta el punto en el que comenzó a consumir sustancias aún más peligrosas que no solo ponían su vida en peligro, sino que incluso la de su familia. Pues pese a no demostrar una enorme baja en su rendimiento a nivel profesional, la realidad es que estas sustancias comenzaron a afectar su carácter, volviéndose cada vez más obstinado, y es cuando su entonces esposa, Vicky, comienza a alejarse de su vida junto con sus hijas. De a poco al consumo de sustancias ilegales se uniría al alcohol, y esto lo llevó a ser detenido por manejar en estado de ebriedad. Un episodio que le costaría el seguir perteneciendo a la Federación de Lucha Libre, pues su pésima imagen afectaba a todo el deporte y sería despedido. Es entonces cuando su condición alarmaría incluso a su familia, quienes intervinieron para convencerlo de visitar clínicas de rehabilitación, algo que ya había intentado en el pasado, presionado por la federación, pero que no funcionó. Entre sus hermanos y su sobrino, el también popular luchador Chavo Guerrero Jr., lograrían que Eddie se tomara una pausa para combatir su adicción, pues sumado al consumo de alcohol y sustancias, después de quedar totalmente solo en el hogar que compartía con su esposa, pasaría también por un estado depresivo que lo llevó a romper paredes y muebles dentro de su casa. Bajo este estado iniciaría nuevos tratamientos de rehabilitación, llegando a visitar hasta 16 clínicas, pues se dice que su actitud altanera y a veces agresiva con el personal de los centros clínicos hizo que lo vetaran de varios de ellos. Finalmente logró cierta mejoría a finales del 2002, después de que naciera su última hija producto de su segundo matrimonio, aunque este terminaría y Eddie retomaría su relación con su primera esposa, de quien nunca llegó a divorciarse. Durante esta época también logró redimirse en los escenarios de lucha libre profesional, pues apenas superó su último tratamiento de rehabilitación, volvió al ring y de a poco fue escalando hasta volver a la cima. Su talento seguía casi intacto y el carisma que lo diferenciaba del resto y que sus fans extrañaron también volvió. No obstante, el daño ya estaba hecho. El consumo de sustancias y el alcohol fueron debilitando su condición cardíaca, pues estos excesos no solo aumentaron su frecuencia y presión arterial, sino que incluso amenazaban con obstruir sus arterias. Graves consecuencias que no se conocerían hasta el 2004, cuando en medio de un enfrentamiento contra The Double Boys, Eddie sufriera un ataque al corazón sobre el cuadrilátero. Fue tan increíble el momento que durante unos segundos tanto sus compañeros como los espectadores pensaron que se trataba de un acto más en el show de lucha. Pero al notar que este no estaba fingiendo, el luchador JBL saltaría al ring para rendirlo y permitir que el cuerpo médico pudiera intervenir de inmediato. Solo gracias a esta rápida atención médica, Eddie venció su batalla personal en la sala de urgencias y, contrario a retirarse del espectáculo de lucha, a las semanas regresaría al ring y se medió ante una de las estrellas más dominantes de la WWE, Brock Lesnar, lo que le permitió coronarse y convertirse en el segundo latino, debido a su ascendencia mexicana, en la historia, en ser campeón de la WWE. Un título que mantuvo casi 4 meses, pues lo defendió en la WrestleMania 20, celebrando esta vez junto a su gran amigo Chris Benoit, campeón mundial pesado, un momento que quedaría en la historia de la lucha como uno de los más celebrados. Pero como si presintiera lo que estaba por ocurrir, el mismo Eddie declaró en el 2005, «He entregado todo, mi corazón entero. Puedo irme sabiendo que he dado lo mejor que tenía para dar». Palabras que se leerían en su autobiografía y que impactarían aún más cuando ese mismo año lo peor ocurriría. Pues en noviembre, Eddie se registraría en el Hotel Marriott de la ciudad de Minneapolis en compañía de su sobrino Chavo Guerrero y su amigo Chris Benoit, con quienes hizo planes para levantarse temprano para ir a desayunar y después a entrenar. Pero estos cambiarían literalmente de la noche a la mañana, cuando desde las 5:30 su sobrino recibió una llamada de la recepción del hotel en la que informaban que algo estaba pasando con su tío, pues no respondía a las llamadas ni respondía a la puerta de su habitación para recibir el servicio del despertador del hotel
que él mismo habría programado. Ante esto, el mismo Chavo se dirigió con el personal de seguridad a la habitación, pero tuvieron que forzar la puerta, pues Eddie seguía sin responder, y tras múltiples forcejeos, lograron entrar. El célebre luchador estaba boca abajo en ropa interior, con el cepillo de diente en la mano, aferrándose a su vida totalmente inconsciente, por lo que su sobrino intentó revivirlo mediante respiración boca a boca, pero justo en sus brazos, Eddie Guerrero daría su último aliento, esa mañana del 13 de noviembre de 2005 a sus 38 años. Y aunque no fue hasta la llegada de los paramédicos que se confirmaría su fallecimiento, la realidad es que desde hacía meses que su destino estaba escrito, pues su cuerpo fue sometido a una autopsia en la que se reveló que sufría de problemas cardíacos que empeorarían durante su periodo de adicción. Tenía una enfermedad cardiovascular subyacente, la cual habría estado provocándole ciertos síntomas, pues su esposa revelaría que desde hacía varias semanas Eddie le aseguraba estar muy agotado, algo que jamás padeció durante el resto de su carrera, pues él mismo solía exigirse en cada entrenamiento e incluso después de fracturas y lesiones, se negaba a dejar de entrenar. De cualquier forma, la realidad es que su condición cardíaca no solo no habría sido detectada a tiempo, sino que incluso pudo haber sido producto de sus excesos, pues en el reporte forense se indicó que la falla de su corazón sería consecuencia de la acumulación de sustancias en las paredes de las arterias, sustancias como lo pueden ser el alcohol y los estupefacientes. Claro que ante su casi nulo historial médico, incluso su esposa Vicky dudaría al respecto, por lo que presuntamente ordenaría una segunda evaluación forense, la cual también confirmó que un problema del corazón sería el causante de su muerte. Una sospecha que quizá no pasaría por la mente de sus fanáticos, quienes tenían muy reciente aquel episodio en el que sufrió el primer infarto en el ring, sucesos que muchos siguen dando por hecho hasta el día de hoy, cuando la realidad se descubriría años más tarde. Y es que pese a que el programa televisado de la WWE, SmackDown, hizo creer a muchos que se trató de un momento trágico, el cual no formaba parte del libreto, se descubriría que no fue así, que sí había sido una escena orquestada por la misma WWE, como era de costumbre, aunque esa vez sería en pro del bienestar de Eddie, ya que días antes había recibido un corte en una lucha que tuvo contra JBL y perdió mucha sangre, por lo que aunque necesitaban que se presentara en aquella lucha, también requerían que éste descansara, así que inventaron que sufrió el ataque para darle un descanso y que regresara semanas después. Lo que sí sería inevitable sería la pronta partida de quien se había convertido en uno de los favoritos del público, a quien despedirían el 17 de noviembre en Scottsdale, Arizona, a donde planeaba mudarse con su familia, aunque lejos de sus admiradores, pues su esposa Vicky no solo pidió que la ceremonia se celebrara en la intimidad familiar, sino que incluso prohibió que se tomaran fotografías. Solo amigos, familiares y figuras de la lucha fueron admitidos. Entre estos últimos se destacó la presencia de Dean Malenko, Triple H, Rey Mysterio, Vince McMahon, Batista y Chris Benoit, quien estuvo llorando al lado de la tumba de su gran amigo, según algunos allegados a la familia que pudieron asistir y captar esos momentos. De hecho, según un allegado a la familia, durante la ceremonia un familiar revelaría la verdad sobre aquella vez en la que fingieron su primer infarto, lamentando el haber jugado con una condición tan delicada y que irónicamente sí terminó por arrebatarle la vida. Según el relato, solo algunos de los presentes se sorprendieron por esta confesión, pero la gran mayoría sabía del caso o asumían que se había tratado de una escena más dentro de lo que fue su extensa y exitosa carrera. Sin embargo, nadie hubiese imaginado que serían los excesos que apenas estaba logrando superar los que terminarían más que con su carrera, con su propia vida. Por último, los restos descansarían en el cementerio Green Acres, en donde también dejarían una lápida para su esposa junto a la suya, pues así lo habían planificado durante su matrimonio. No obstante, en el 2021, un admirador de Eddie descubriría que su esposa habría pedido que se retirara su lápida, pues contrajo matrimonio y no cumpliría lo planificado durante años junto al luchador. Desde entonces la lápida de Eddie se encuentra sola, pero hasta la actualidad sigue siendo visitada por fanáticos que, más allá de su carrera y su triste fallecimiento, recuerdan una exitosa carrera llena de altos y bajos, pero sobre todo su superación, después de que lograra superar sus propias adicciones y regresara con la cabeza en alto a lo más alto de la lucha profesional. Es por esto que vale la pena conocer un poco más sobre lo que fueron sus años de gloria y todos esos momentos que marcaron un antes y un después tanto en su carrera como en su vida personal. Nacido el 9 de octubre de 1967 en Minneapolis, Minnesota, Eduardo Gory Guerrero Llanes se crió en una familia de grandes luchadores mexicanos, pues su padre era Gory Guerrero, conocido en el mundo de la lucha como el Ave de las Tempestades. Al igual que sus hermanos Chavo Señor,
Héctor y Armando, quienes incursionaron también en el deporte. De tal forma, Eddie crecería en ese ambiente como un niño muy inquieto que descargaba su energía en un ring que tenía la familia en su patio trasero, donde desafiaba a sus hermanos. Aún así, no dejó de lado los estudios, pero igualmente prefirió la lucha y debutó en junio de 1987 en el Auditorio Municipal de la ciudad de Juárez, donde hizo pareja con el Matemático para enfrentarse al Vikingo, también llamado Flama Roja, siendo apenas este su primer enfrentamiento en la ciudad, donde llegó a medirse también con nombres como El Cobarde Lee, Ariel Romero, Conan el Bárbaro y Rocky Starr, lo que lo ayudaría a poner su nombre cada vez más alto. Sin embargo, siguiendo el consejo de su padre, quien le hizo saber que la experiencia sería su mejor arma, Eddie luchaba hasta 2 y 3 veces por noche. Pero pese a sus buenos inicios, no le pagaban mucho, e incluso a veces sus pagos eran tortas y cervezas. En ocasiones sus gastos eran superiores a su sueldo, pero él solo se enfocaba en luchar, recorriendo grandes y pequeñas ciudades, desde arenas de toros hasta palenques, entrenando en rings con lonas de arenas y hasta en otros de concreto, lo que en más de una ocasión lo puso en riesgo de quebrarse la espalda cuando era azotado en este tipo de lonas. Pese a ello, continuó su rápido recorrido, y tras luchar junto al Hijo de El Santo, consagrarse con sus hermanos como campeones de tríos de la WWA, ganar el primer título welter WWA, y hasta presentarse como Máscara Mágica en 1992. Eddie llegó a luchar en Japón con estrellas como el Negro Casas, Pegasus Kid y Norio Honaga, aunque uno de sus momentos más recordados sería cuando volvió a México como Máscara Mágica, pero en un evento de la AAA. Subió al ring y se desenmascaró, asegurando que no necesitaba ocultar su identidad, algo que nunca se había hecho antes, pues la tradición dictaba que podía deshacerse de la máscara cuando la perdiera en una lucha de apuestas, e incluso hubiese ganado mucho dinero si la perdía en una de estas. Pero a él nunca le importó el dinero. Prefería sentirse orgulloso por su trabajo en el ring. Después se sabría que este acto de rebeldía fue una respuesta a la empresa mexicana de lucha libre, quienes no quisieron darle la proyección que necesitaba, la cual sí llegaría a su carrera gracias a su dupla con el Hijo del Santo, y también cuando formó parte de los Gringos Locos, junto a luchadores como Conan, Madonna's Boyfriend, Love Machine, Chicano Power y Kurobeno Black Cat, una organización que causó gran impacto en los Estados Unidos. Pero tras la disolución de esta, cuando fallece Love Machine, él se quedaría en Norteamérica, y allí tendría una de sus luchas más recordadas e incluso considerada como de las mejores de la Extreme Championship Wrestling, en contra de su amigo Dean Malenko, pues tras esta recibió una enorme ovación. También se mediría contra Rey Mysterio Jr. y su sobrino, Chavo Guerrero Jr., rapando a este último después de vencerlo en un encuentro cabellera versus cabellera, en una época en la que Eddie puliría su estilo pícaro y carismático que hizo reír y disfrutar a sus admiradores. Así ganaría el campeonato europeo e intercontinental, pero en 1999 sufriría un accidente de automóvil, de donde saldría con múltiples lesiones que lo llevaron a consumir analgésicos, con la finalidad de recuperarse más rápido y volver al ring. Pero aunque lo logró, también se convertiría en un adicto a las sustancias, hasta el punto en el que la Federación de Lucha le advirtió que debía someterse a rehabilitación. Así lo hizo, pero en el 2001 sería arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, y esto provocó su despido de la federación, así como también se separaría de su primera esposa Vicky, ya que ésta comenzó a temer por el bienestar de sí misma y de las 2 hijas que tuvieron juntos. Una dura etapa que lo llevaría a sufrir de depresión durante meses, tiempo en el que su familia, sus hermanos y demás allegados serían su salvación, pues pese a su despido pudo incursionar en circuitos independientes en los que incluso logró algunos títulos. De tal forma fue recuperando el renombre de su carrera, especialmente tras recuperar el título del campeonato intercontinental, pues desde entonces su nombre vuelve a figurar como rival de estrellas como John Cena, Edge, Kurt Angle y su sobrino Chavo Guerrero Jr. Ahora, personalmente, también entraría en una nueva etapa de su vida al contraer matrimonio con Tara Mahoney, pero la unión terminaría muy pronto, incluso antes del nacimiento de la única hija que tuvieron juntos, lo que lo llevó a apoyarse en su primera esposa, con quien incluso terminaría renovando sus votos matrimoniales tiempo después, cuando se convirtió en cristiano renacido en medio de su rehabilitación, una que resultó exitosa en sus últimos años, cuando en el 2004 llegó a derrotar a Brock Lesnar, quien contaba con más peso, altura y fuerza, consiguiendo así el título de la WWE años después de su despido, convirtiéndose a su vez en el primer mexicano en ganarlo. Pero pese a su éxito, el cual también demostraría en la competición de la WrestleMania 2
contra Kurt Angle. Su estado de salud llevaba años desgastado, pues desde su adicción, su corazón sufriría un daño irreversible que terminaría quitándole la vida aquel 13 de noviembre de 2005, cuando el ataque fue fulminante. Una pérdida que durante años sería recordada en el mundo de la lucha, que desde ese día rindió homenajes a quien se convirtió en uno de los luchadores más populares de su generación, cuya historia de superación también dejaría una huella imborrable en la lucha libre profesional, motivo por el que figuras del deporte como Rey Mysterio y Sasha Banks le han rendido tributos en varias ocasiones.